¿Qué tal amigos? ¿Quieren participar por $10,000 en premios y ganarse un certificado de Binance? Pues sí, hoy te voy a explicar cómo se hace esto. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas y le des like a este video para no perderte de muchas oportunidades más en esta nueva tecnología de hoy en día. Pero bueno, vamos a empezar. El link, gente, les dejaré acá abajo en la descripción, como siempre, ya saben. Si no están registrados ustedes en Binance, pues también se los dejaré en la descripción, ¿ok? Porque esto es de Binance. Bueno, gente, van a poder ganar un certificado más el certificado de Binance, también con Global FinTech, el Instituto de Global FinTech, ¿ok? Esos dos están otorgando al completar estas tareas, ¿ya? Em, Son como 4 módulos de este curso, ¿ya? Donde en cada módulo hay preguntas y respuestas, ¿ya? Donde yo también les dejaré las respuestas de cada uno para que ustedes puedan completarlo fácilmente en el grupo. Ok. Pero también los que participen en esto van a estar participando en un fondo de premios de $10,000, ¿ok? Y bueno, básicamente es de 9,999, pero lo aumentaremos uno más, ¿no? Así que, bueno, gente, vamos a empezar. Ya, primero hay que, bueno, aquí les va a aparecer iniciar curso, ¿ya? Ustedes entran ahí. Como ven, es un video, lo voy a mutear, ¿ya? Bueno, no es necesario que vean todos los videos. Ya, mira, es de 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos, 13 minutos. Bueno, si quieren ustedes véanlo. Véanlo, tal vez si entienden inglés y puedan entender, ¿no? Pero yo no sé nada de inglés, así que podemos adelantarlo así. Porque también los videos son interesantes y educativos, ¿no? Para que ustedes aprendan también, ¿ya? Listo, ahora, como ven acá, ya nos aparece el cuestionario aquí. ¿Ven? Entonces, para completar esto, les voy a dejar las respuestas, ya les dije. Aquí está, mi grupo de Telegram. Aquí está, aún no lo publiqué, sí lo voy a publicar. Esta es la primera pregunta. How is the current state of global? Gente, no sé inglés. Oh, this is global es el C, ¿ya? Se van a fijar siempre las preguntas y las respuestas. Acá dice Varying and Rapidly Evoluting. El C, justo, ¿ven? Listo, vamos a subir. Vamos al siguiente. Y así vamos a ir completando sucesivamente. Miren, este Juris es el C Market Integrity. C Market Integrity. Ya, siguiente. Y el último. El último, pues. What is primary focus? Ay, ya ha cambiado de pregunta. Pero, ¿cuál es? ¿Cuál es? Besides Concerns. Aquí está, miren. Besides Concerns. Y es el B, fraud. Listo. ¿Ven? Así por eso van a revisar. ¿Ok? Listo. Congratulations, dice. Ya puedes pasar a responder el siguiente curso. ¿Ok? Listo. Ahora vamos al segundo, ¿no? Y así, gente. Lo van a ir respondiendo sucesivamente, paso a paso. ¿Ok? Yo lo voy a responder todo ahorita con el cuestionario que tengo y vamos a volver dentro de unos datos. Acá ya completé el primer curso. Una vez completado el primero, te va a aparecer así un éxito y vamos a continuar con el segundo, ¿no? O bueno, sería con el segundo módulo. Así que pues vamos de nuevo a ver estos videos y vamos a responder con todo el cuestionario que les dejé en el grupo, ¿ok? En sí voy a seguir respondiendo. Donde, por ejemplo, acá TFTX Exchange, y aquí está bien, el curso 2 es 2022. Entonces vamos a poner 2022. Y así sucesivamente vamos a ver todo sobre el curso, ¿ok? Las respuestas. Bueno, acá estamos en el último módulo del curso 3. Así que vamos a terminarlo con ustedes, ¿ok? Aquí está en la parte de abajo. Es el B Managing. Gente, no sé inglés, soy una mierda en inglés. Los dos con el which, el bank outcome. Bank outcome. El B o el C. Ah, ya. Bank outcome focused. Ya. Listo. Y acá what key principle supports es el C. A disclosure. Listo, ya está el tercer curso completado. Ahora solo nos falta el
cuarto, ¿no? Donde aquí, gente, solo tienen que ver el video. Y aquí se los voy a anotar para ustedes. Course 4. Solo vean el video. Listo. ¿Ya? Así que vamos a hacer nuestra estrategia. Listo, ya está, gente. ¿Ven? Ahora el nombre para nuestro certificado. Ah, ¿con qué nombre quieren ustedes que aparezca su certificado? Eso tienen que poner acá, ¿ok? Una vez enviado, gente, no se va a poder modificar, así que tengan en cuenta eso, ¿ok? Eh, pero bueno, para cada certificado siempre es bueno que pongan su nombre completo. Yo estaba pensando poner mi alias, pero no, mejor voy a poner mi nombre, así que vamos a ver. Y listo, aquí está. Nos dice que lo completamos. Congratulations. Una vez completado, ya está aquí todo, gente. Ya, esto también lo hacen así, ya saben. Ya está nuestro certificado. Ahora, acá ya está nuestro certificado. Ya podemos ver también el certificado, depende con el nombre que han puesto. Acá hacen clic y van a poder ver su certificado, ¿ok? También van a poder subirlo a sus diferentes redes. Y van a estar participando. Ya les dije por los $10,000, ¿ok? Y eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse, gente. Chao.